Bienvenidos, amables televidentes, y buenos días a País 2024. Gracias por estar con nosotros. En este año que es preelectoral, la economía toma una relevancia que debe prestarse la atención a cualquier síntoma e indicio en esa área, puesto que muchas veces se distorsionan o tienen una peculiaridad los años, sobre todo preelectorales. Y vamos a hablar de economía en un año preelectoral como primer tema, con el ingeniero Guillermo Caram, consultor, a quien le damos la bienvenida, un hombre con gran experiencia de Estado, fue gobernador del Banco Central, participó con mucha habilidad en la política, prácticamente hubo un momento que era una de las dos figuras principales del Partido Reformista Social Cristiano. En fin, gracias. Le doy a usted, ingeniero Guillermo Caram, por estar acá. Siempre a tu orden. Ojalá ese te último. Sí, claro que sí. Sobre todo el televidente será bien informado porque estamos mirando que el gobierno mismo en este año está cuidando con mucho más celo una parte que es indispensable para la estabilidad económica de las familias, y es el costo de la canasta familiar. ¿Qué es lo que sucede, ingeniero Caram, en los años preelectorales, donde muchas veces se distorsionan algunos indicadores económicos? Bueno, en economía hay lo que se llaman los efectos psicológicos en la economía. De hecho, hace un par de años hubo un año que los premios Nobel de Economía se la dieron a economistas que disertaron sobre efectos psicológicos sobre la economía, sobre todo en el tema de las expectativas. Y unas elecciones generalmente crean expectativas. Y aunque tú dices que estamos en un año electoral, yo diría que nosotros nunca dejamos de estar en elecciones, un año más intenso que otro. Bueno, lo que pasa es que la intensificación se va agravando, por ejemplo, por los problemas partidarios. Ya los partidos ya están comenzando a organizarse, anuncian convenciones, ya hay precandidatos, hay elecciones municipales en febrero del año que viene, no hay que esperar el año, y congresionales junto con el presidente de la República. Y hay muchas teorías de que lo que suceda en las elecciones municipales pueden repercutir en las elecciones nacionales. Todo eso crea expectativas. Pero también hay razones endógenas. Yo creo que el gobierno no maneja todas las cosas bien, sobre todo en términos mediáticos, en términos de comunicación. A veces el gobierno dice una cosa y no se testimonia con otra. Por ejemplo, el tema del control de gasto público, la austeridad, la reducción del gasto público y el tema fiscal, que para mí es el único problema que tiene la economía dominicana. No voy a decir el único, el problema más importante y que puede tornarse crítico es el problema fiscal. El gobierno decreta, yo creo que este gobierno ha decretado 3 veces austeridad, pero sin embargo no se visualiza cuando uno examina el gasto público o cuando uno ve determinados actos gubernamentales que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tenía necesidad de gastarse eso? En términos de la cifra del gasto público, a abril del presente año había un faltante presupuestario de 80,000 millones de pesos. Es decir, comparando los gastos del gobierno con las recaudaciones. Si en 4 meses son 80,000, es probable que en el año estemos hablando de 240,000 millones de pesos, que es mucho dinero. Y detrás del gasto hay un déficit fiscal, y detrás del déficit fiscal hay un endeudamiento, que en este mundo tan complicado que estamos teniendo hoy, donde hay tantas confrontaciones, donde hay crisis bancaria, donde incluso se vislumbra como que las referencias monetarias alrededor del dólar pueden cambiar,
todo eso crea un ambiente, unas expectativas desfavorables de la economía dominicana. Cuando tú analizas las cifras y ves que prácticamente la mitad de las necesidades dominicanas alimenticias se satisfacen con importaciones, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar si este mundo tan complicado con guerra, con crisis bancaria que no está resuelta, ¿no? Todavía hay un nerviosismo controlado. Uno entonces se pregunta o asume expectativas negativas y ahí comienzan las repercusiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si uno tiene la expectativa de que el dólar va a subir, cosa que no existe hoy, porque hoy hay un mecanismo de control de la tasa de cambio que no produce el nerviosismo bancario de hace años. Correcto. Pero fíjate que incluso cuando aumenta un poquito, ya de hecho la gente se pone nerviosa. Bueno, si la gente ve o presume que la tasa de cambio va a aumentar, entonces dolariza y compra muchos dólares. Si la expectativa cambiaria es que se va a devaluar la moneda, entonces la gente compra dólares y eso sí devalúa de verdad la moneda porque hay una demanda mayor de dólares. Entonces, eso es lo que sucede con estos climas preelectorales en relación a la economía. Los demás aspectos de la economía, bueno, yo podría analizar muchas variables, muchas recomendaciones, muchas observaciones, pero a mi juicio no son tan amenazantes como el déficit fiscal. Sobre todo que precisamente porque estamos en un año electoral, porque el partido de gobierno está por postular o repostular, y yo creo que tiene que hacerlo, el presidente Abinader, porque incluso el control de gastos que estipuló el presidente Abinader en un decreto está en manos del presidente del PRM como secretario administrativo de la presidencia. Todo esto abriga temores de que el gasto público se puede expandir y en consecuencia el déficit se puede expandir, en consecuencia las necesidades de endeudamiento pueden aumentar. Sin embargo, en ese sentido y con lo que usted explica, recientemente vimos unas declaraciones del presidente muy enérgicas, subrayo, hago énfasis, en el sentido de que en este año, más que nunca, cualquier funcionario o miembro de su gobierno debe tener sumo cuidado como maneja los bienes públicos. Eso, usted se sonríe. Eso es del dicho al hecho hay un trecho, dice el refrán. No es desde ahora que el presidente Abinader, tanto en declaraciones públicas como en los decretos, establece una disposición contundente, una advertencia contundente, una amenaza con relación al gasto, pero cuando uno examina los gastos, ve que no ha cambiado la diferencia porque gracias a los sistemas de control y a veces de las exigencias de información que deben ser publicadas, sobre todo la exigencia del Fondo Monetario, que deben publicarse todas las estadísticas económicas, incluyendo la presupuestaria, uno observa lo que acabo de decirte, que a abril de este año estamos con un faltante presupuestario de 80.000 millones de pesos. El gasto corriente ha aumentado, las recaudaciones han seguido un ritmo normal, pero si las recaudaciones son normales y el gasto corriente se aumenta, la tendencia es que terminaremos con más déficit. ¿Usted consideraría estos 3 años de gobierno con una situación que puede considerarse al mismo tiempo atípica por el tema de la pandemia, que esta gestión, independientemente del nombre de quien la dirija y el partido que esté en el poder, se ha visto afectada la gestión de gobierno en sentido fuerte para poder desempeñar un papel económico en el manejo de los fondos del Estado? ¿Ha sido significativo? ¿Con relación esa situación del COVID, a los fondos del Estado o con relación a la economía? Perdón, la economía, corrijo, Okay. la economía. Bueno, mira, nosotros tenemos una economía muy pujante, espontáneamente pujante. Yo diría que tenemos una iniciativa privada pujante. Perdóname que repita 3 veces la palabra, pero es para resaltarlo. Fíjate que en más de 50 años de democracia que hemos tenido, con 5 o 6 presidentes que hemos tenido,
prácticamente la economía ha crecido, salvo años excepcionales, por ejemplo, en la sequía de cuando Balaguer, en las crisis bancarias del año 2008, en la crisis petrolera, en crisis puntuales no han inhibido el crecimiento de la economía dominicana. Entonces, yo te diría que tiene que haber un presidente demasiado malo para que frene el empuje económico natural de nuestros agentes económicos. Y cuando digo nuestros agentes económicos y la iniciativa privada en particular, no pienso únicamente en los grandes empresarios, sino pienso en los trabajadores, en los productores pequeños, que por encima de todo siguen produciendo. Yo recuerdo en la pandemia que en una ocasión me preguntaron los primeros días de la pandemia sobre mucha gente nerviosa, que el cierre de las actividades productivas. Yo dije, bueno, pero eso tiene sus limitaciones, porque las vacas van a seguir dando leche, los mangos van a seguir pariendo en los campos. Y no es verdad que los agricultores y los ganaderos van a dejar de ordeñar porque se les enferman las vacas, o los productores de mango, de habichuela, de lo que sea, van a dejar de cosechar. Entonces, esa es parte de la pujanza económica. El dominicano no se amilana ante las adversidades, sino al contrario, se crece. Salimos en comparación con los países del área de la situación pandémica en nuestra economía con buena aprobación, con buena puntuación a su modo de ver. Sí, yo creo que sí, y vamos a salir mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente, como dice un refrán, no te lo puedo decir porque son palabras medias soeces, pero para que uno se beneficie, otro tiene que... Fastidiarse. Fastidiarse, gracias por la sublimización. Pero ahora mismo en América Latina hay un concepto de una tendencia de incertidumbre política, una tendencia izquierdizante, entre comillas. Yo le llamaría sociopopulista, no izquierdizante nada, que está frenando y ahuyentando inversiones. Y uno de los países que está haciendo como mejor atracción, que es un foco de atracción, es precisamente República Dominicana. Cuando tú analizas lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, que tiene un proceso electoral que nadie quiere ser candidato en Argentina, con una inflación casi del 100%, y nadie quiere echarse arriba esa canana. Yo pienso que, por ejemplo, creía que Sergio Massa, el que nombraron ministro de Economía, era un candidato potencial, pero parece que lo nombraron para que no lo sea, ¿no? Porque diría, no está quedando bien con sus medidas económicas y sobre todo que no están frenando la devaluación. El Banco Central argentino tiene unas tasas de interés cerca del 100%, para que los argentinos sigan apreciando el peso argentino y no dolaricen su economía. Pero la respuesta oficial es que ya Argentina se está inclinando hacia el bloque BRICS, con las monedas que están por crear. Pero es un bloque importante, porque es Brasil, es Rusia, es la India, es China, es Sudamérica. Y si se suman países como, por ejemplo, Argentina, que es una economía poderosa. Argentina fue en la Segunda Guerra Mundial la potencia número 10 del mundo. Esto puede trastornar bastante la economía argentina y latinoamericana. Venezuela ha indicado esta misma semana que tiene intención de crear su propia moneda para el comercio internacional. Claro, y Venezuela también. Sí, lo que pasa es que quizás Venezuela lo dañe contaminándola tanto, ¿no? Bueno, pero de una u otra forma es una adhesión a ese proceso que yo quiero, ahora que usted está tocando el tema internacional sobre la desdolarización. Su opinión al respecto, ¿utopía o es algo que llegará en su momento? Bueno, yo creo que si ese bloque se consolida, y parece que se va a consolidar, porque no es solamente económico, es un bloque que está uniendo lazos políticos y militares, porque alrededor de la guerra de Ucrania, esas mismas potencias que están formando un bloque económico, están formando un bloque político y un bloque militar.
y están polarizando el mundo, o tripolarizando el mundo, Ya. o multipolarizando el mundo. Correcto. Hasta el punto de que de que veo menos utópico hoy la desdolarización que un tiempo atrás. Yo creo que eso es, no estamos ahora en el conflicto puramente político de la Guerra Fría, no estamos, Estados Unidos no está compitiendo contra el euro europeo, no, está compitiendo contra una economía cada vez más pujante en la cual están China y la India, que son las potencias emergentes, Rusia, que es tradicional, Sudáfrica y realmente Brasil, que es el país más grande del mundo, como dicen ellos mismos. Y si se suman otras naciones, si se adhieren otras naciones, me parece que la desdolarización, como tú le llamas, es menos utopía que antes. ¿En el tiempo usted se atrevería a fijar un espacio? No, yo creo que eso todo depende de muchas variables. Por ejemplo, qué va a pasar en las elecciones norteamericanas, porque esta desdolarización no está al margen de una pérdida del poder político mundial de Estados Unidos. Tiene su ingrediente político, claro, entonces. una debilidad norteamericana en el concierto mundial de naciones. Si sigue como va, yo te diría que está más cerca que lejos. Si hay un cambio radical, pues puede ser detenida. ¿Cómo terminaremos 2023 respecto a la economía con el indicio de los primeros 4 meses? No sé si Banco Central el primer trimestre ya lo ha dado a conocer. Sí, ya dio a conocer un crecimiento de 4 y tanto, 4 y 3%. Usted que ha estado muy pendiente desde inicio de año, desde antes que iniciara el año, sobre 2023, su evaluación hacia ese futuro cercano de finalizar este año y lo que usted ha planteado anteriormente. Yo comparto la opinión de que la economía dominicana terminará creciendo en ese orden, un 4 o un 5%. Creo que a pesar de que es un ritmo mucho menor que los anteriores, es un ritmo saludable. Yo diría que más saludable que los crecimientos exorbitantes, porque tú recuerdas, no sé si tú recuerdas, a finales de los 90, la crisis de los países asiáticos, de lo que le llamaron la crisis de los tigres de Asia, que estaban creciendo 7, 8 y 9%, y de repente vino un colapso financiero que le echó todo por el suelo. Un crecimiento económico elevado, sostenido, calienta demasiado de la economía y altera el sistema financiero y produce colapsos como que se produjo con los tigres de Asia. Por eso que yo creo que un crecimiento de 4 o 5% es un crecimiento satisfactorio. Mi única preocupación sigue siendo la distribución por sectores de la economía y la distribución social sobre la base, en el caso de la distribución por sectores, una construcción contraída, que es la que más empleo genera y que mueve el aparato productivo general, y una agropecuaria que, aunque las cifras están mostrando una reactivación, todavía no estoy convencido de que sostenidamente va a dejar de estar rezagada. Y en cuanto a la distribución de los beneficios sociales, está a través de la situación del empleo altamente castigada por la informalidad. La ejecución de los gastos de inversión, de capital del gobierno este año 2023, ¿qué me podría opinar sobre eso? Tomando en consideración 2021 y 2022. Va mucho mejor que los años anteriores. En los años anteriores casi siempre los primeros meses no se invertía. Se dejaba para el final ya. Y se dejaba para el final, lo cual incidía enormemente en una mala calidad del gasto, porque daba la sensación de que las autoridades se dieron cuenta que no estaban invirtiendo y entonces sueltan y derrochan
Entonces tú no sabes para ajustar. tú no sabes si entonces lo gastaron de verdad o lo gastaron bien. Pero este año va mucho mejor, el crecimiento de los gastos de capital con relación a los presupuestados va mucho mejor. La decisión de las autoridades de industria y comercio, de Hacienda, de ya definitivamente darle posibilidad a romper el esquema de subsidios durante más de un año para el precio de los combustibles a nosotros, los usuarios en República Dominicana, a partir de la semana pasada. Su opinión. Bueno, yo siempre he sostenido que esos subsidios al sector de los combustibles hay que ponerle un par de comillas y tomarlo con pinza. Porque una cosa es un dinero que sale de las arcas del Estado y va a los agentes económicos, a la refinería o a quien sea para compensarlo. Y otra cosa es dejar de ganar, dejar de percibir. Muchos de esos subsidios no eran pagos del Estado, sino dejar de percibir. Pero todo está ligado a un sistema, a mi juicio, corrompido y corruptor de precios de los combustibles. Yo no entiendo por qué se tiene que estar fijando en el precio de los combustibles, que los distribuidores y transportistas tienen el 20% del precio final de los combustibles. ¿Dónde está la competencia? No diga que estamos en una economía de mercado, de oferta y demanda. Yo creo que el Estado debe, y el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Industria y Comercio, porque lo que hay ahora es una fórmula con 4 ecuaciones o 5. El que presentó el Ministerio fue como de 8, complicó más el proceso. Yo creo que lo que hay que fomentar la competencia en el mercado de combustible, que el precio lo fije la oferta y la demanda, que el Estado fije sus impuestos en términos absolutos o en términos de porcentaje y que no se fije ningún margen, que haya un 20% de competencia. Y el que quiera bajar el precio, que lo baje y no lo metan preso como metieron a Turbí hace años en Santiago. Eso le iba a poner como referencia. Bueno, mire, hay, ingeniero Caram, un proceder. Desde noviembre 2021, las autoridades del Banco Central, institución que usted en su momento presidió, decidieron ir haciendo incrementos en las tasas de referencia. Pienso que la hemos hecho en algunas 10, 12 ocasiones. Hemos frenado esa medida, ha dado aparentemente o efectivamente resultado. Sin embargo, le presento esta peculiaridad. La referencia muchas veces era la Fed de Estados Unidos aumentaba, automáticamente nosotros aumentamos. Sin embargo, tenemos ya 7, 8 meses que hemos parado esa práctica y la Fed hace 3, 4 semanas aumentó 25 puntos porcentuales y lo ha hecho en 2 o 3 ocasiones y nosotros no. Démele lectura a eso si es que ya no es necesario en este momento tomar como referencia el accionar de la Fed. No es necesario. Y creo que aunque apoyé como terapia de choque para combatir la inflación, el aumento de la tasa de interés, pero eso es una terapia de choque, eso es para frenar el consumo, para, estimule el ahorro. Eso ¿Ha sí. dado resultados Sí, aquí? pero también ha dado efectos negativos. Por ejemplo, yo me pregunto que el sector de la construcción, que es del sector en estos momentos que más sufre en la economía dominicana, si uno de los factores no ha sido ese aumento de la tasa de interés. También lo veo en el agro. El agro, si el Banco Central fija una tasa de interés de 8, imagínate a cómo tienen que prestar los bancos comerciales, porque una tasa de política monetaria significa que el banco comercial puede depositar en el Banco Central al 8,5%. Si el Estado paga por sus bonos un 10, una ganancia que no le da nada de riesgo al inversor, eso significa que el banco, para prestar y ganar, a cómo tiene que llegar la tasa de interés a los agricultores, a los productores. Por eso que tú oyes con frecuencia
que en este país es más fácil conseguir un préstamo por un carro que un préstamo para desarrollar una finca. Entonces, esa terapia de choque se justificaba o se justifica como una medida de control restrictivo de la política monetaria, porque tú tienes un Estado con una política expansiva del gasto. Sobre todo a través de subsidios. El subsidio va directamente al consumo. Claro. El subsidio no va a producir. Y este gobierno Entonces, ha expandido sus programas. Expande la demanda. Claro. No, el gobierno todo lo resuelve con subsidios. Expande la demanda. Entonces, si como la producción no crece paralelamente o proporcionalmente, entonces vienen los procesos inflacionarios. Yo creo que está bien que el Banco Central haya frenado el aumento de la tasa de interés. Sugeriría que fuera progresivamente reduciéndola, aunque sea con medidas selectivas, como acaba de hacer con la construcción. Las viviendas. Con la liberación del encaje. Pero la verdadera solución a este problema es que el gobierno central deje de tener una política expansiva de gasto para que el Banco Central no tenga que imponer una política restrictiva monetaria. Estamos en 2023, el próximo año se llama 2024. Claro, eso es, pero hay que entender que el principal logro que el presidente Abinader puede exhibir en la campaña del 2024 es un crecimiento económico, bien, un empleo. Y para eso, si hay que bajar la tasa de interés, hágalo. ¿Y habría chance quizás lo que queda de año empezar ese proceso? Pero claro, sí. Yo diría que desde ya, y en cierta forma, la ralentización, o sea, el no seguir aumentando, es como una parábola, una curva que dejar de aumentar un tiempo y luego puede comenzar a descender. Preparar el terreno. Yo entiendo que esa es la idea, especulo que esa es la idea en las autoridades monetarias. Usted siempre está en forma, ingeniero Caram, eso es bueno. Vivo de eso. Señores, agradezco mucho al ingeniero Guillermo Caram, quien ha estado con nosotros en esta parte inicial del programa de hoy, País 2024. Gracias por su visita. Guarden siempre. Bien, en breve retornamos.